Bien, muy buenos días, queridos padres. De verdad que un verdadero placer y gusto eh, encontrarnos nuevamente. Primero, desearles pues unas felices y bendecidas Pascuas de Resurrección con la alegría del resucitado. Como bien nos dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y bueno, seguimos en este caminar. Hemos transitado momentos de mucha incertidumbre, especialmente en nuestro país, porque más allá de las actividades laborales y más allá de lo que tengamos planificado, a razón precisamente de la primera comunión, algo que decía la Madre Flor y que voy a rescatar el día de hoy, no podemos detenernos en este proceso de encontrarnos con Dios. Lo podemos llamar formación, es válido. Sin embargo, también me gustaría llamarlo, porque en el encuentro Dios se presenta, se hace vivo en nosotros y a cada quien le dice pues lo que en particular le quiera decir. Hoy vamos a ser, bueno, bien puntuales en nuestra hora porque hoy tenemos la variable, a diferencia del fin de semana último que nos encontramos, que los niños también van a tener su encuentro hoy, pero a las 9:30. Y yo entiendo que en muchos hogares pues hay un solo equipo o el internet colapsar con dos conexiones al instante, entonces vamos a tratar de terminar a la hora precisa para que ustedes también tengan un lapso de tiempo para bueno, cambiar los gustos de ustedes, estar presente en la computadora a sus representados. Y también agradezco, bueno, la puntualidad de hoy. De verdad que ya solamente en este momento tener 43 personas conectadas, a diferencia del domingo último que nos encontramos, es muy positivo. De verdad que lo agradezco mucho, agradezco el esfuerzo. Y bueno, como nos sugeriría nuestro santo San Enrique, nuestro patrón y fundador del colegio de esta obra teresiana, de este carisma, vamos a iniciar en nuestro encuentro poniéndonos ante la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ese es el signo del cristiano. Y hoy domingo, de la misericordia, pues una fiesta bien particular sobre la cual hoy justamente vamos a profundizar. Hoy vamos a conocer un poquito de qué se trata esto de la misericordia de Dios y cómo podemos hacerla parte de nuestras vidas como un recurso. Pero bueno, como dice nuestra lámina, nuestra presentación, vamos a iniciar con una breve lectura de este Salmo 62 para dar inicio a nuestro encuentro de hoy. Dice así:
En Dios solo descansa el alma mía. De Él espero mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvador. Si es mi fortaleza, no he de vacilar. ¿Hasta cuándo se lanzan todos contra uno, para juntos demolerlo? Como se echa abajo un muro, como se derriba una cerca. Todos sus proyectos son solo engaños. Su placer es mentir. Con lo falso en la boca, ellos bendicen y en su interior maldicen. Solo en Dios tendrás tu descanso, alma mía, pues de Él me viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvador. Si es mi fortaleza, no he de vacilar. En Dios están mi salvación y mi gloria. Él es mi roca y mi fuerza. En Él me abrigo. Pueblo mío, confíen siempre en Él. Abran su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. El vulgo no es más que una pelusa, y de los de arriba no se puede fiar. Si en la balanza se pusieran todos, ni un soplo pesarían. No vayan a contar con la violencia, ni se hagan ilusiones con la rapiña. El corazón no apeguen a las riquezas cuando se acrecientan. Una vez Dios habló, dos cosas yo entendí: que de Dios es la fuerza, y la tuya es, oh Señor, también la gracia. Que eres tú quien retribuye a cada cual según sus obras. Cuando pensaba en un salmo para iniciar el día de hoy, este salmo me vino a la mente por esa frase que dice: mi alma tiene sed de ti. Porque la misericordia de Dios, si algo tiene, es que nos da paz y tranquilidad en los momentos de angustia. Porque a veces vivir en pecado, vivir contracorriente, a veces sentirnos solos, abatidos, desesperanzados, genera sed. Y Dios, en su misericordia, nos invita a confiar en Él. Por eso que este encuentro de hoy, querido Señor, querido Jesús, que a Sor Faustina le diste esta hermosa devoción de la divina misericordia, me atrevería a decir que es la imagen tuya más difundida en el mundo, más conocida, donde de ese pecho, de ese corazón que palpita de amor por nosotros, emanan dos luces, una azul o blanca y la otra roja, representando en cierta forma el agua y tu sangre, que se derraman, una como sacrificio de amor por nosotros y la otra para calmar nuestra sed. En un mundo y en un país como el nuestro, Señor, Venezuela, cargado de tanta violencia, cargado de tanta corrupción en muchos escenarios de vidas, no solamente en el orden político, cargado también de mucha desesperanza, en especial de nuestros jóvenes, y especialmente me centro en los estudiantes de este hermoso colegio teresiano, Nuestra Señora de Coromoto, que muchos encontrarán un sinsentido ahorita al estudio. A veces pienso en los que están en media general, en los que están próximos a graduarse,
que también podemos en solidaridad unirnos a las tristezas y ansiedades que pueden tener ellos, para decirles que confíen en la misericordia de Dios, que todo el mundo nace en el tiempo que tiene que nacer y vive la época que le toca vivir por algo, que todos nosotros tenemos herramientas y recursos para cambiar nuestras realidades y que desde la educación, desde una sana educación y sobre todo desde un buen vivir, desde un buen ser, podemos transformar este mundo y especialmente nuestro país. Si unas pocas personas han logrado hacer males increíbles, solamente bastaría repasar lo que fue el siglo XX, tantas figuras, tantos nombres que quedaron para la vergüenza del mundo por la cantidad de odio, de guerras, de genocidios que cometieron. ¿Cuánto más no podrán hacer aquellos hombres y mujeres que confiando en ti puedan también trabajar por el bien de la humanidad? Amén. Bueno, queridos padres, continuando nuestro recorrido de formación, quería recordarles un poco cuál ha sido nuestro transitar desde aquella vez que nos encontramos en aquella presencialidad que tuvimos, donde hablamos del desierto, hacer un pequeño, muy breve recorrido, y hablamos de esa necesidad de encontrar en nuestras vidas un desierto para, en el silencio y la paciencia, los dos amigos de Dios, dos virtudes que hay que desarrollar, encontrarnos con Dios. Y también en ese primer encuentro vimos, dentro de las características, cómo a veces encontrándonos con Dios podíamos tener respuestas de conversión, de que verdaderamente sea un punto de inflexión el llegar a Dios, o de indiferencia, por no querer soltar lo que tenemos, por no querer cambiar nuestras formas de pensar, porque además Dios tiene una característica que siempre nos va transformando, pero para bien. Es como el alfarero que va trabajando en nosotros, va moldeando, va haciendo la figura que al final Dios quiere que seamos. Muchos lo resumen, la mejor versión de nosotros mismos. En nuestro segundo encuentro, pues ya planteamos lo llamamos un full day en el desierto, y en él aprendimos dos cosas. Primero, que en el desierto no solamente podemos encontrarnos con Dios, sino también con el demonio, porque además así lo experimentó Jesucristo en las tentaciones que vivió estando en el desierto. Pero también aprendimos con la imagen de Pedro en la barca, que Dios nos invita a remar mar adentro, y que el desierto también lo podíamos encontrar, expandiendo un poquito la imagen, saliendo de lo de la arena, en un mar, en la profundidad de un mar, donde solamente estemos nosotros ante el silencio y ante la creación misma. Y cómo con Dios manejando nuestra barca, que era un sinónimo de nuestras vidas, podíamos llenarnos, pescar abundantemente gracias, bendiciones, soluciones a muchos problemas que tengamos. Pero también vimos en ese encuentro, es nuestro primer encuentro virtual, sería el segundo encuentro con ustedes, y este es el segundo encuentro virtual, pero es el tercero con ustedes, este es el segundo a distancia. También podemos encontrarnos con la imagen de que muchas veces podemos tener un concepto de Dios muy equivocado y podemos estar adorando a un Dios que no es real. Es como hacernos literalmente la percepción de una persona, porque Dios es persona, es más, son tres personas en un solo Dios. Y esta persona tiene, bueno, sus características, sus cualidades, sus voluntades, sus conductas, sus deseos, sus pensamientos, como los tienes tú y los tengo yo. Por eso, Dios no es un Dios a la medida. O sea, no es el Dios que yo construyo. Esto era muy característico en las sociedades griegas, en las sociedades romanas, egipcias, que tenían dioses atribuidos a sus propios deseos. El dios de la belleza, el dios de la guerra, el dios de la fuerza, el dios del trueno. Eran dioses
que expandían las cualidades humanas al máximo. Dios no encaja en eso. Dios, como le dice Dios a Moisés en el desierto a través de la zarza ardiente, cuando Moisés le pregunta, ajá, cuando vaya a mi pueblo, ¿quién les digo que eres tú? Porque me van a preguntar tu nombre. Y la respuesta es Yahvé. Yahvé, que significa yo soy el que soy. O sea, creo que es una respuesta bien directa. O sea, yo soy el que soy, el que es, el que ha de ser. Y ese yo soy, ese el que es el que vamos a tratar hoy en este tercer encuentro con ustedes, segundo a distancia. Vamos a tratar de condensar, porque sería muy atrevido de mi parte pretender decir que conozco a Dios, los voy a definir, nada más lejos de la verdad que eso. Pero sí creo que podemos destacar hoy tres características fundamentales de Dios. La primera de ellas es que Dios transita y camina en verdad. Ya vamos a profundizar un poquito en este concepto. Es decir, para Dios no hay espacio para la mentira, así sea una mentirita blanca, como decimos a veces nosotros los padres. Dios es ineludiblemente verdad. Ya vamos a ver algunas características de esta verdad. La segunda de esa característica es la justicia. Y vean que la justicia en cierta forma arropa a la verdad. Eso quiere decir que Dios juzga en verdad. No juzga en amistad, no juzga en preferencias, no juzga por color de piel, por raza, por situación social o económica, sino que entendiendo tu verdad, y eso es importante porque esto quiere decir que no hay un juicio colectivo, sino que hay un juicio individual. Dios, comprendiendo tu verdad, es el único que tiene la autoridad de juzgar. Pero, no menos importante, yo diría sumamente importante, la característica más infinita que tiene Dios y que además no está enmarcada en ningún círculo, porque sencillamente arropa esto y todo, es su misericordia. Entonces, en esencia, pudiéramos decir que en Dios vamos a encontrar tres cualidades fundamentales, insisto, no son las únicas, son muchísimas, pero estas tres cualidades, verdad, justicia y misericordia, es la que vamos a desarrollar. Y tenemos que hacernos amigos de ellos, porque inclusive esto es un manual, diría yo, esto es una guía para educar a nuestros hijos. Educarlos en verdad, educarlos con justicia y educarlos con misericordia. Comenzando con nuestra primera característica, hablaríamos de la verdad. Esta frase que tienen aquí del Evangelio según San Juan, ustedes se habrán dado cuenta desde nuestro primer encuentro que yo me he hecho muy amigo de Pilatos. No porque Pilato haya sido un buen hombre, sino que de ese encuentro de Jesús y Pilato, particularmente, además que siento que me puedo identificar mucho con la figura de Pilato sin ser nada ni rey ni procurador, nada más lejos de mi interés que eso, es porque siento que Cristo a Pilato le regaló muchas verdades que ni siquiera ante el Sanedrín, que fue este grupo de fariseos y saduceos, sacerdotes del templo que lo juzgaron, Cristo a Pilato le entregó mucho de lo que él era, mucha de su esencia. Primero, ante Pilato, Cristo se reconoce rey. Yendo unos capítulos atrás del mismo evangelista, San Juan, en el capítulo 6, cuando Jesucristo hace la multiplicación de los panes, dice que a partir de ese momento la gente lo quería hacer rey. Y Cristo huye de esa afirmación, se escapa, sale, se va de allí. Sin embargo, la gente insiste, lo busca, lo rodea, le llega nuevamente y es ahí donde él hace la prédica eucarística, pudiéramos decir, donde él define el concepto de ser alimento para nosotros, pan y vino, o sea, que coma mi carne y beba mi sangre. Está en ese evangelio, en ese capítulo 6 de San Juan. Les invito posteriormente a que lo puedan leer. Es un evangelio, es un espacio de Jesucristo bellísimo. Entender a profundidad la Eucaristía en sí misma. Pero
Me llama la atención que allí Cristo huye de ese deseo de que lo hagan rey, pero ante Pilatos, él se proclama rey. Y uno pudiera decir, ¿por qué Cristo, si se proclama rey ante Pilatos, no aceptó el reinado que le ofrecía al pueblo? Precisamente porque cuando Cristo se define ante Pilato como rey, él le dice, mi reino no es de este mundo. Ahí está la respuesta. Eso es como que un presidente X vaya a otro país, a una convención, a un encuentro de estos que suelen hacer los presidentes cuando estaba la presencialidad, y en ese país a él le digan, oye, es que tú eres tan buen presidente allá que queremos que seas presidente aquí. Y el presidente diga, está bien, yo soy presidente aquí también. Tremendo escándalo, tremendo problema, ¿verdad? Cristo no le interesaba el reinado entendido para este mundo, sino el reinado de Cristo, que no es de este mundo, es un reinado que va directamente a la persona. No conflictúa literalmente con los poderes presentes, porque Cristo se hace gobierno en tus valores y en los míos. Cristo quiere gobernar en tu vida, en tus decisiones, en tu manera de pensar. Por eso, cuando Cristo le dice a Pilato, yo soy rey, para eso he nacido, entonces Pilato le dice, o sea que tú eres rey. Y entonces Cristo le dice esta frase que ustedes tienen en la pantalla. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Qué impresionante entender esto en Jesús. Porque, ¿qué tiene que ver esto con todo el que está del lado de la verdad? Bueno, que no hay espacio para la mentira. Es más, al mismo Satanás o Lucifer se le llama el padre o príncipe de la mentira. No olvidemos que el pecado entra en el mundo, si es verdad, por la desobediencia de nuestros primeros padres, pero también entra por una mentira. Es decir, cuando uno escucha, cuando uno se sienta a escuchar a los que predican con mentira, y cuando digo predicar es todo tipo de prédica, el que habla, el que desde la política, el que desde una ideología, el que desde una forma educativa, una forma de encontrarte con la paz interior, te vende técnicas, estrategias. Si nosotros nos sentamos a escuchar esas cosas, le prestamos oído a eso, nos van a convencer. Los argumentos del demonio son muy convincentes, el demonio es sumamente poderoso y la tentación entra de allí. Yo siempre pongo el ejemplo con el Génesis, Cristo, Dios, bueno, Cristo estaba presente también porque era la Trinidad Santa en ese momento, pero Dios, en un contexto más global, le dice a Adán y Eva, pueden comer de todos los frutos de los árboles, menos de aquel que está allá. Les pone uno solo como una prueba para la obediencia. Así nos dice el relato. Pero cuando el demonio entra ante la presencia de Eva, dicen que buscó a Eva primero porque con la mujer era el elemento intelectual más fuerte, más poderoso, porque con el hombre iba a ser más fácil. Fíjese que Eva lo que le dice a Adán, come y Adán se come la manzana y punto. Bueno, no la manzana, el fruto. El Génesis nunca dice que es una manzana. Pero con la mujer, el mismo demonio, así será el nivel intelectual de la mujer y el nivel de poder que tiene la mujer, y eso lo entendía muy bien San Enrique, que el demonio tiene que entrar en diálogo con ella. Pero cuando el demonio entra ante la presencia de ella, fíjense que él inicia con una mentira. Él le dice, ¿es verdad que Dios les prohibió de comer de todos los frutos del Edén? Y entonces lleva a Eva, porque Eva le presta oídos, lleva a Eva a decir no, solamente de aquel. Y cuando dice de aquel, le hace fijar la mirada en lo prohibido. De eso se trata la mentira. Hoy hay muchos argumentos ideológicos que transitan en nuestro caminar, en nuestras vidas, que nos predican con mentira y nos han convencido desde el mismo mundo cristiano, desde inclusive les diría cardenales, obispos, políticos, gente, hombres y mujeres de fe, pero también hombres y mujeres del mundo, transitan en la trampa de la mentira.
Y por eso Cristo nos invita a escuchar su voz. ¿Y dónde podemos escuchar su voz? Al final se los voy a recordar nuevamente porque les voy a dar algunos elementos para llegar a la voz de Jesús, pero principalmente en los evangelios. En los evangelios está resumida en cierta manera toda la escritura. Es más, toda la revelación del evangelio, de la palabra de Dios, de los 73 libros que tiene la Biblia, toda la Biblia se concentra en Jesucristo. Son profecías que se hacen realidad en Jesucristo. Cristo nos invita a entender el valor de la vida, el valor de la educación, el valor de ser buenos ciudadanos, el valor de no ser mentirosos, corruptos, el valor de no cometer, por ejemplo, infidelidades, no caer en adulterio, el valor de educar a nuestros hijos en verdad. A veces es preferible a un hijo pedirle disculpas a decirle una mentira si nos hemos equivocado, porque también es bueno que nuestros hijos reconozcan que somos personas que nos equivocamos, que cometemos errores. Nos equivocamos a profundidad porque a veces decidimos desde nuestras propias emociones y no vemos en el trasfondo de lo que realmente puede estar pasando. Por eso cuando les hablaba del juicio, es nuestra siguiente lámina. Les hablaba que Dios nos evalúa, nos conoce, nos juzga de manera individual, no de manera colectiva. Porque cada vida tiene su propia verdad. Eso lo he aprendido yo inclusive a ver en mi propia realidad familiar. Por ejemplo, mi padre, que tuvo que desde muy joven, desde los 17 años, venirse a Caracas y, y buscando oportunidades de crecimiento. Estamos hablando de que mi padre nace en el año 48, o sea, prácticamente a la mitad del siglo XX, y viene a Caracas justamente buscando a los 17 con su morocho. Yo tengo un tío que es un morocho de mi papá, y él por mucho tiempo tuvo que vivir en pensiones y en cierta forma tuvo que vivir para él. O sea, no tenía esa habilidad de aprender a vivir en familia, por así decirlo. Es una persona, mi papá es una persona muy ordenada. O sea, por ejemplo, tiene su ropa clasificada y todo bien ordenado. Pero a él le costaba integrarse a la colectividad de lo que implica estar en familia, participar en conversaciones. Inclusive él es de las personas que todavía hoy por hoy tiende a lavar buena parte de su ropa a mano porque tenía esa costumbre de tantos años, lavar su ropita de repente cuando él mismo se estaba bañando. Entonces si uno no conoce esa historia, si uno no conoce esa realidad, uno puede caer en el pecado de juzgar y decir, oye, aquí papá es muy individualista, es muy él, todo es él. Él ni siquiera es capaz de poner la lavadora para lavarle la ropa a uno, sino que él se lava su ropa. Entonces, claro, uno empieza a juzgar, pero uno tiene que conocer la historia de la persona. Y eso es lo que nos invita a entender Dios. Que lejos del juicio, nosotros lejos del juicio, a lo que estamos llamados sí es a hacer correcciones fraternas, a instruir a una persona cuando sentimos que va por un mal camino, pero sobre todo adentrarnos en la profundidad de la verdad de Dios. También la verdad de Dios la encontramos, aunque a algunas personas esto les genere ruido, la encontramos en la iglesia, en la doctrina, en el catecismo, porque lo que allí hay no es un capricho de hombres. Si hemos tenido momentos de papado o de cardenales o obispos que, bueno, no han sido en absoluto personas de buen testimonio, porque son seres humanos, eso es totalmente cierto. Pero la doctrina, la sana doctrina de la iglesia, como muchos la llaman, también es un camino de encontrarse con la verdad de Dios. Una verdad en la que Cristo en esencia se define en tres conceptos. Cristo se define como camino y lo hace en singular. Es decir, Cristo no dice yo soy uno de los caminos para llegar al Padre, no. Él se define como el camino. Cristo se define como la vida en sí mismo. Es más, se lo decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, cuando hablamos de Dios, hablamos aquí de la tercera persona de la Santísima Trinidad, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida.
Es decir, que la vida procede de Dios y eso también es parte de su verdad. Y no menos importante, la verdad en sí misma. La frase completa es: soy camino, verdad y vida. Entonces, quien transita en la fe con Jesucristo camina en verdad. Es una de las primeras grandes revelaciones que encontramos en las características de Dios. La segunda tiene que ver con su justicia. Y voy a permitirme un espacio un poquito teológico. No es que yo sea muy conocedor de lo que voy a decir. Tengo una pequeña idea porque, bueno, la he escuchado en prédicas y creo que nos va a interesar aprender de esto porque a su vez nos va a permitir reflexionar hacia dónde está caminando nuestra eternidad. Yo una vez le hice una pregunta a unos padres en un taller presencial en otro colegio. Yo les decía: cierren sus ojos un momento y quiero que se imaginen dónde quisieran ver a ustedes sus hijos. ¿Qué es lo más grande, lo más lejano, lo culmen que ustedes quisieran ver a sus hijos para que ustedes puedan decir en un momento: estoy tranquilo, ya estoy tranquilo porque está donde quería que estuviera? Y generalmente las respuestas eran profesional, bien casado o casada, con una familia, estabilizado económicamente, que tenga techo propio, que tenga salud. Esas eran las respuestas muy válidas. Yo también las incluyo, las suscribo para mi propio hijo. Pero nadie llegaba a una respuesta trascendental y era verlo en el cielo, en la eternidad. Porque mucha gente cuando hace sinónimo de eso, cuando hace enlace con eso, es como decir verlo muerto, ¿no? Y no, eso no tiene nada que ver. Porque Dios permita que seamos nosotros, y creo que en esto todos vamos a coincidir, que seamos nosotros los que partamos primero. Pero si nosotros partimos primero y gozamos de la dicha, gracias a los méritos de Jesucristo, gozamos de la dicha de estar en el cielo, pues nosotros esperaríamos que nuestros hijos también alcancen esa felicidad cuando hayan cumplido su misión de vida, en el tiempo que Dios disponga, que bajo nuestros deseos humanos es así como que, bueno, que sea bien lejos, que sea ya bien ancianitos y habiendo vivido bastante y habiendo cumplido sus anhelos y sus sueños. Pero en esa línea, la muerte, y en este espacio sí me tengo que permitir hablar de la muerte, que por cierto, les recuerdo y con alegría, la muerte fue vencida por Jesucristo. Así que la muerte en un concepto de dejar de existir, del fin de una vida, eso no existe. La muerte fue vencida por Jesucristo con la resurrección. Y por eso además Él nos promete que el que crea en Él tendrá vida eterna. Pero efectivamente al morir, nos dice este primer texto, un juicio particular. Dice: en este juicio nos vamos a encontrar ante Jesucristo y ante nuestra vida. Todos nuestros actos, palabras, pensamientos y omisiones quedarán al descubierto. En esa imagen, es una imagen de internet, es una imagen gráfica, no quiere decir que esto sea así. De hecho, la imagen pareciera así como un tribunal, ¿no? O sea, dos ángeles y los 10 mandamientos al frente a ver en qué se peló, porque si se peló en uno, usted está reprobado. Eso no funciona así, no es tan así. Por eso al final no nos quedamos con esta segunda lámina, porque la tercera es la más, diría yo, la más importante. Pero efectivamente hay que transitar por un examen de conciencia. Fíjense que nosotros los cristianos tenemos una oración muy hermosa que es el yo confieso. Y el yo confieso, una oración que yo les invito a que a sus hijos practiquen, porque es una oración de arrepentimiento, pero también que nos ayuda a hacer examen de conciencia. Decimos: por los pecados que cometemos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y aquí está recogido, ¿no? Aquí vamos a reflexionar todos nuestros actos, palabras, pensamientos, omisiones, quedarán al descubierto. Eso es inmediatamente al morir. Eso es un encuentro al morir. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino, uno de los padres de nuestra iglesia, nos enseña en la Suma Teológica que vamos a tener dos juicios: el juicio particular y el juicio final. En ese juicio final,
se va a dar al final de todos los tiempos, cuando Jesús vuelva, lo que se llama la parusía, la segunda venida de Jesucristo, que estamos esperando. Y al venir glorioso, pues Él, a través de Él, todos los hombres seremos juzgados de acuerdo a nuestra fe y a nuestras obras. Una primera pregunta que nos pudieran hacer. Quiere decir que, por ejemplo, si en el juicio particular yo entré al cielo, puede haber una apelación y en el juicio final entonces me pueden mandar para el infierno o viceversa. No, no tiene que ver con esto. El juicio que determina nuestra eternidad, que siempre, yo recojo las palabras de un sacerdote, que de hecho es un sacerdote bastante ortodoxo, pero me llama la atención que siendo ortodoxo o bien conservador, él lo explica, dice, la gente que se condena es muy poca. Realmente la condenación, más que ser una voluntad de Dios, es una voluntad del propio ser. Es el propio ser el que decide no querer estar con Dios. Oye, Luis, ¿y se puede llegar a semejante decisión? Sí, sí se puede llegar a semejante decisión. Hay personas que literalmente, y yo sí diría lamentablemente más, hay personas que transitan en el desprecio a Dios, tanto así que, bueno, hasta el momento no son mayoría, pero hay hasta grupos satanistas en el mundo, eso sí lo hay. Hay personas que viven contrarias al deseo de Dios y a su amor, o se dejan sumergir en un odio, o también empiezan a odiar a Dios porque les ha pasado cosas tan malas y humanamente pues tienen un rechazo a Dios. Pero lo común es que nosotros necesitemos un tiempo para purificarnos, para reflexionar, que es lo que se conoce como el purgatorio. Por eso oramos por nuestros difuntos, por eso mandamos a hacer misas a nuestros difuntos, porque muchos de nuestros difuntos pueden estar en esa fase de que al encontrarse con pensamientos, palabras, obras u omisiones, o sea, cosas que dejaron de hacer, pues necesiten un espacio de purificación, de reflexión para entrar al cielo. Ya que el mismo libro del Apocalipsis nos enseña de que nada impuro puede entrar al cielo. Nada impuro. Eso quiere decir, usted no puede entrar al cielo, y esto sí es importante que lo tengamos presente, odiando a alguien, es que despreciando a una persona, eh, habiendo hecho cosas tan negativas por otros, habiendo generado heridas. Por eso es importante, una de las claves que vamos a llegar allí de la misericordia de Dios es hacernos amigos de su perdón, de su amor, porque el perdón sana, el perdón nos libera. Y otro aspecto importante es esto, que es una frase muy común que a veces escuchamos. Hay muchas personas que dicen, yo me voy a salvar, pues nunca he hecho nada malo a nadie. Pero hay que tener cuidado, pues ese día no se juzgará solo por el mal que no hayamos hecho, sino también por el bien que hayamos dejado de hacer. Y esto también es importante tenerlo presente. De hecho, hay una parábola de Jesús que se llama la parábola de los talentos, donde uno recibía 5, otro recibía 2 y otro recibía 1. Y el que recibió 1, él no hizo nada malo. Él por miedo lo que hizo fue agarrar el talento, lo enterró, esperó que el amo volviera y el mismo talento que le dio se lo devolvió, tal cual, íntegro. No se lo robó, no lo usurpó, no lo perdió, él se lo devolvió. Pero aún así es juzgado por Dios con dureza en la parábola. Y así lo explica mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue un siervo perezoso, fue un siervo indiferente a lo que Dios pedía, que era que no solamente que no hiciéramos el mal, sino que también fuésemos agentes de hacer el bien. Y allí hay una parábola que se llama el Lázaro y Epulón, está en el Evangelio de San Lucas. Se las voy a contar para también no consumir mucho tiempo. Epulón, la palabra Epulón yo pensaba, eso es un error mío, yo pensaba que Epulón se llamaba el hombre rico. De hecho, a mí me confundía eso. Bueno, como una persona le pueden poner por nombre Epulón. Resulta ser que no, Epulón, el significado de Epulón quiere decir como el buchón, diríamos los venezolanos, el que tiene mucha abundancia, el ricachón. Y este hombre era un hombre que él tenía grandes banquetes en su casa, él comía muy bien, y a las puertas de su casa había un hombre andrajoso, de estos hombres que lamentablemente pues viven en situación de calle, que se llamaba Lázaro. Y Lázaro además estaba llagado, quién sabe si tendría hasta lepra. Dice que hasta los perros lamían sus llagas y el hambre le mataba.
y Epulón pasaba lo sacaba de su puerta. No es que en cierta forma le hiciera daño, sino que le era indiferente su necesidad. Epulón no le prestaba atención a la necesidad de Lázaro. Pero un buen día ambos mueren. Lázaro va al cielo, es recogido por el padre Abraham, pero Epulón vive los tormentos del infierno. Y estando desde el infierno, Epulón tiene una visión del cielo donde está Lázaro con Abraham, Lázaro pues revestido de la gracia, de la gloria de Dios, y Epulón le pide a Abraham que le permita a Lázaro mojar la punta de su lengua para que le calme la enorme sed que tiene. Pero Abraham le dice que eso no es posible porque entre el cielo y el infierno hay un gran abismo. Los que estamos aquí no podemos ir para allá y los que están allá no pueden venir para acá. Entonces Epulón, fíjense ustedes que trata en un ejercicio de prevención de decirle a Abraham, entonces permite a Lázaro que vaya hasta donde mis hermanos, que son 5, para que dé testimonio de que no, de estoy yo, y no vayan a terminar en el infierno como yo. Entonces Abraham le dice, para eso tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero entonces el rico insiste, no lo harán, Abraham. Yo estoy seguro que si tú mandas a un muerto para que delante de él se presente y les diga lo que hay en la eternidad, ellos van a convertirse. Y Abraham le dice esto que es muy lapidario. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se van a convencer. Y es allí donde aparece nuevamente la importancia de Jesucristo, porque yo creo que Abraham y Cristo en esa parábola hace mención a él mismo. Si no escuchamos la palabra de Dios, si no escuchan a la iglesia, si no escuchan a los profetas compartidos, porque además nosotros compartimos los profetas del judaísmo, si no escuchan a esas enseñanzas, es que ni que les resucite Jesucristo, ni que les resucite un muerto, van a creer. Por eso también tenemos que cuidar no solamente nuestro obrar, sino también nuestro obrar en el sentido de que no le hacemos daño a nadie, eso está muy bien, sino también de cuánto bien hemos dejado de hacer. Para finalmente reflexionar esta frase. Algunas personas piensan que no hay que preocuparse por eso de los juicios, pues creen que Dios va a salvar a todos los hombres al final de los tiempos porque es infinitamente bueno y nos ama. Esto es una frase introductoria para la parte de la misericordia que ya vamos a hablar. Es verdad que Dios es muy bueno, pero también es muy justo y respeta nuestra libertad. Cuando nosotros estamos en pecado mortal, libremente le hemos dicho a Dios que no nos interesa salvarnos. Y es aquí donde cierro esta presentación para explicar en qué consiste el juicio final. Como me lo explicaron a mí, le pido a Dios la gracia que lo pueda yo transmitir para que lo podamos entender. Una persona al morir, voy a poner un ejemplo que marcó un hito en nuestra fe, en el cristianismo, que fue la Edad Media, el siglo XVI, cuando Martín Lutero, por una parte con justas razones, porque en la Iglesia Católica se estaban vendiendo las indulgencias, que era el perdón para evitar el purgatorio, y entonces la indulgencia te permitía ir al cielo directo. Y entonces la Iglesia empezó a vender indulgencias para poder culminar muchas de las obras que hoy están en el Vaticano. Y Lutero se rebela ante esto porque piensa que eso, pero además Lutero lo que hizo mal fue que entró en conflicto y además empezó a construir su propia iglesia y además separó a personas de la iglesia y empezó a sacar libros de la Biblia para negar la existencia del purgatorio, que es un dogma de fe. Entonces, si él lograba negar la existencia del purgatorio, las personas no iban a buscar las indulgencias y se iba a acabar aquel acto de corrupción. Ese hecho en sí mismo es como que yo diga que alguien está ofreciendo la resurrección de Cristo para sanar. Entonces, como yo pienso que eso está mal, yo empiezo a negar la resurrección de Jesucristo. ¿Me explico? O sea, entendemos el propósito de Lutero, pero las consecuencias que llevó a Lutero a separarse de la iglesia generó lo que se conoce como el cisma. Y ese cisma, hoy por hoy, todavía transita en nuestra historia. ¿Qué ocurre en el juicio final? Podemos suponer que Lutero, no lo sé, hay quienes dicen que sí, pero que Lutero en el último momento de su vida haya entrado en un momento de arrepentimiento, porque hay una frase que se le atribuye a él, donde a él le preguntan, Lutero, por fin, ¿cuál es la fe correcta, la católica o la protestante?
Y Lutero supuestamente dice que para vivir la protestante y para morir la católica. Posiblemente en ese momento, como todos podemos tenerlo, haya tenido un encuentro ante la verdad y Dios haya permitido en su infinita misericordia que él, que además tenía muchas atribuciones para ser un gran santo, era un hombre que practicaba el sacrificio, era un hombre que además Lutero creía en la Eucaristía, la negación de la Eucaristía viene después con otros protestantes como Calvino, por ejemplo, etcétera, pero Lutero era un hombre que creía en la Eucaristía, es más, uno de los escritos más hermosos sobre María, textos de Lutero, también está en internet. Pero lo que Lutero hizo tiene consecuencias hoy en nuestra historia, porque todavía hoy por hoy hay denominaciones cristianas, no solamente que no son católicas, sino que además tienen un carisma de vida abiertamente en contra del catolicismo. Un ejemplo de ellos, respetando, no es para generar polémica, pero son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos no solamente no creen en la Santísima Trinidad, sino que además tienen un ejercicio de constantemente predicar en contra de la iglesia. Y es consecuencia de un cisma. Entonces, el juicio final lo que hace es recoger todas las consecuencias post-mortem de nosotros que todavía están transitando en nuestra historia. Por eso el juicio final no contradice al juicio particular, sino que recoge todo el fruto de nuestra vida. Por ejemplo, si yo fui un padre que abandoné a mi hijo y mi hijo creció en abandono y mi hijo creó un odio hacia o una hija, sobre todo en las hijas hace un impacto mayor, porque a veces una hija puede entonces tener un odio hacia la masculinidad, hacia la paternidad, no querer saber nada de hombres, precisamente porque mi padre infringió en mí una herida. Eso transita en la historia, así ya yo no esté vivo. Por eso el juicio final es como una recopilación de todas las cosas que quedaron a continuación, un acto mío, a partir de mí, de un pensamiento mío o de algo que yo dejé de hacer. Por ejemplo, lo que pasaba con los soldados nazis. Un soldado nazi pudiera decir, bueno, pero es que yo cumplía órdenes. Ah, pero usted hizo un pecado de omisión gravísimo, porque usted podía en libre conciencia, así lo mataran. O sea, si usted tiene temor de Dios, usted podría decir, yo no la voy a cumplir. Claro, ustedes dirán, Luis, es muy fácil que estos zapatos de un soldado nazi, es verdad. Generalmente nosotros buscamos proteger nuestras vidas, pero es lo que les quiero hacer entender con esto del juicio. Lo que en esencia quiero terminar de decirles es que el juicio tiene la importancia ante nuestra vida, y eso es bonito también verlo. Toda nuestra vida íntegra no es indiferente a Dios. Toda en esencia, todos nuestros pensamientos, palabras, obras, no son indiferentes a Dios. Y que nadie nos conoce mejor que Dios. Y eso es importante para que nosotros nos alejemos del juzgar a otras personas, pero sí nos acobijemos a la gracia y a esa promesa que está en las bienaventuranzas, donde Dios nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Es decir, no pensemos que las injusticias que vemos en el mundo son indiferentes a los ojos de Dios, porque todo tiene su justa medida ante el amor de Dios, que es infinito. Culmino con la misericordia. Dice el apóstol Santiago, porque habrá un juicio sin misericordia para el que no tuvo misericordia, pero la misericordia se siente superior al juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente nosotros contamos con un Dios que todo lo juzga desde el amor. Y que Dios no se cansará jamás de buscar todas las alternativas posibles para salvarnos. Todas. Entendiendo desde la concepción aquellas heridas que habremos recibido. Hay toda una psicología que trabaja las heridas emocionales que se transmiten desde la concepción, como el feto, por ejemplo, absorbiendo la emocionalidad de la madre, cuando la madre tiene miedo, cuando la madre tiene rabia, cuando la madre tiene frustraciones, cómo se va absorbiendo eso en nuestro ser hasta todo lo que sea nuestra vida y nuestra vejez, hasta el final de nuestros días. Y esa misericordia de Dios es absoluta. Nosotros para esto pudiéramos tener infinidad de ejemplos, porque además en los evangelios el más contundente es el de la mujer adúltera, ya lo he citado en otras oportunidades, que está también en Juan en el capítulo 8. Una mujer que cometía un pecado grave, gravísimo, sí era un pecado grave, con un hombre, no lo cometió solo. Siempre también traigo eso a colación, ¿no?
Fue un pecado compartido, solamente que en esa cultura excesivamente machista solamente iban a apedrear a la mujer. Pero además es un Cristo que primero corrige a los que están ahí al frente con las piedras, que si la tiran, de que tienen una moral superior, y les dicen, ya va, el que de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra. Inclusive hay algunos teólogos que afirman que lo que realmente preguntó Jesucristo fue, el que de ustedes nunca haya cometido adulterio, que lance la primera piedra. Imagínense ustedes cómo estaría ese gremio, que todos se fueron, y dice el texto, comenzando por los más ancianos. Y cuando él se queda solo con él, le pregunta, ¿dónde están los que te condenan? Ella levanta la mirada, me imagino, aterrima, y le dice, no están, mi señor. Y lean la frase del que tiene la autoridad para juzgar. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Tan sencillo como eso es el perdón de Dios. Eso no tiene, vaya para tal sitio, redacte un documento con un abogado, notaríe, saque de 3 copias, me entrega una a mí, se queda usted con otro y el abogado se queda con otro y quiero 3 testigos. Eso no funciona así. En Dios no funciona la burocracia. El perdón es un acto voluntario, donde yo tengo que reconocer que he pecado y abrazar esa misericordia de Dios como esa imagen del Cristo que abraza al mundo, que es infinita. Santa Teresita del Niño Jesús decía que la misericordia de Dios era como un océano infinito, que no se acababa nunca. No había algo, no existe nada que Dios no pueda perdonar. Pero la misericordia también es corregir. Y por eso, para cerrar nuestro encuentro de hoy, quiero invitar al padre Víctor Salomón, sacerdote venezolano, que tiene un hermoso apostolado de la vida. Él está en Estados Unidos y él pertenece al canal EWTN. Para los que tienen como referencia el DirecTV o lo que ahora se llama Simple TV, es el canal 350. Y este padre venezolano, que tiene una hermosura en el hablar, nos va a explicar, para cerrar nuestro encuentro de hoy, en qué consiste la misericordia. Porque la misericordia, nos dirá el Padre, también es corregir. Entonces, permítanme, por favor, dejar de compartir un momento esta pestaña, esta ventana, para compartirles la que les quiero compartir de YouTube. Por favor, me dicen por el chat si se escucha. Jesús, buen pastor para todos. Soy el padre Víctor Salomón y continuamos con el Evangelio según San Mateo y continúa la corrección firme, la corrección dura. Recordemos siempre, misericordia también es corregir al que está en el error. No solamente misericordia significa el perdonar los pecados, tener paciencia con quienes atacan o nos dañan, sino que misericordia también es corregir al que está en el error, y a veces con firmeza. Y si no lo creemos, escuchemos el Evangelio de hoy. Está tomado del capítulo 23 de San Mateo, versículos del 27 al 32. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crueldad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas
y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en vuestra contra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres, serpientes, raza de víboras. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, misericordia es corregir al que está en el error, y a veces con firmeza, como en esta ocasión y en varias ocasiones Jesús pues lo hace con los fariseos y con los escribas. Y hoy les dice algo que es durísimo. Bueno, miren, yo no sé, para los que han tenido la experiencia, la desagradable experiencia de oler un cuerpo humano en descomposición, el ejemplo que pone, la comparación que pone Jesús es terrible. Ahí me tocó en una ocasión ir a hacer una exequia que no conseguían a nadie que fuese, y yo estaba recién ordenado de diácono, y bueno, fui yo a un cementerio, y ya cuando uno entrando al cementerio todos estaban con pañuelos, que el hedor de la podredumbre de un cuerpo humano descompuesto es algo impresionante. Yo recuerdo, y disculpen lo descriptivo, pero es para reforzar lo que Jesús está tratando de decir. Aquello a mí se me quedó en la garganta el olor durante 3 días. Es algo realmente durísimo. Entonces el Señor Jesús nos está haciendo esa alerta a ti, y sobre todo me lo está haciendo a mí en primer lugar. Ustedes recuerden siempre eso, ¿verdad? Que cuando señalamos a los otros, ¿verdad? Hay 3 días, bueno, 3, si ponemos también 4 dedos señalándonos a nosotros. Tenemos que siempre chequearnos cómo está nuestro corazón, que hay allá adentro. El punto es que el Señor quiere y querrá hasta el fin de los tiempos que tú y yo seamos, o sea, que lo que aparente desde afuera sea expresión de lo que hay adentro. Hipócrita significa que tiene una máscara. O sea, que una cosa hay en el corazón y otra cosa es como aparenta hacia los demás. Y lo peor, que era lo que más le molestaba al Señor, es que fuesen los ministros, los supuestamente mejor relacionados con Papá Dios, que tuvieran esta actitud. Y les llama crueles. Y eso es verdad. En ocasiones nuestra actitud con las personas puede ser de crueldad. ¿Cuántas veces? Y tenemos que revisarnos, yo el primero, en la manera en que nosotros respondemos a las personas, en la manera en que nosotros nos dirigimos, que miramos a las personas, en ocasiones son de crueldad. De crueldad. ¿Cuántas veces cuando en nuestra lengua también somos crueles, sobre todo cuando estamos murmurando y criticando detrás de las personas? Y no como Jesús. Jesús era directo, y cuando tenía que, repito, hacer una corrección firme, la hacía personalmente y lo decía en directo. ¿Cuántas veces nosotros, y Papa Francisco, bueno, lo ha repetido muchas veces, por algo será, estamos por abajo, estamos por los lados, pues, haciendo campañas de difamación, campañas de calumniar a los hermanos, de comérnoslos con nuestra lengua? ¿Eso qué está indicando? Bueno, y después cuando los vamos a saludar con una sonrisa, no hermanos, ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser, repito, que nuestros actos externos sean expresión de lo que hay en nuestros corazones. Finalmente, miren, en tiempos de Jesús, las tumbas, y por eso que el Señor, qué comparación tan dura. En tiempos de Jesús, las tumbas las arreglaban muy bonitas por fuera. Entonces, hoy preguntémonos, yo el primero,
sea, ¿hay algún aspecto de nuestra vida, o varios, que estamos siendo hipócritas, que estamos teniendo doble vida, que una cosa es lo que aparentamos hacia afuera y lo que hay en nuestro corazón, o realmente quien habla con nosotros, quien se encuentra con nosotros, está viendo al mismo que está en el corazón? Vamos a pedirle a Papá Dios ese don, y se lo pedimos sobre todo, especialmente por la intercesión de todos los santos y, bueno, de Mamá María y de San José, los dos más excelsos ejemplos de transparencia y de coherencia de ser, pues, en el corazón lo que mostraban hacia afuera. Que Dios me los bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quedamos bajo el manto de Mamita María. Bien, me encanta mucho esa prédica del Padre porque en esencia, en ella nosotros podemos reflejarnos, y como él mismo lo dice, yo lo digo hacia mi persona, comenzando por mí mismo, ¿no? Yo creo que todos hemos transitado, porque somos seres humanos, por ese camino a veces de incoherencia, de ser duros, pero me quedo con la frase: misericordia es corregir. No podemos quedarnos con una idea de un Dios que todo lo perdona, porque es así, efectivamente, pero que no haya ninguna voluntad previa de nosotros reconocer que necesitamos ese perdón. Es como decirle, es como a veces esas frases que dicen muchos los adolescentes: bueno, mamá, yo soy así y me tienes que aceptar así, o viceversa. Muchos padres también dicen lo mismo: yo soy así y así me tienen que aceptar porque yo ya, loro viejo no aprende a hablar. Yo creo que nosotros tenemos que, además es un lenguaje muy soberbio, porque nosotros, no importa la edad que tengamos, siempre vamos a necesitar corregir algo. Nunca, primero, nunca nos enseñaron a ser niños, a ser hijos, no nos enseñan a ser padres, no nos enseñan a ser abuelos, no nos enseñan a ser trabajadores. Son cosas que se fundamentan principalmente en la educación, y por eso es que ustedes son semillas, mejor dicho, son sembradores de valores en sus hijos. Sus hijos pueden tener muchos conocimientos matemáticos, pueden tener muchos conocimientos de lenguaje, pueden ser que no tengan errores ortográficos, puede ser que lean muy bien, puede ser que se gradúen cum laude en la universidad, y sin embargo, puede ser que carezcan de humanidad. Y en ese sentido es lo que la educación teresiana siempre ha buscado rescatar, es el sentido humanizador de la educación. Para ir cerrando, porque ya estamos sobre la hora, les quiero presentar estas dos últimas láminas. Esta va a ser bastante sencilla. En esta primera lo que les quiero dejar como en esencia es recursos que podemos tomar a la hora de entrar en el conocimiento de Dios. Estos cuatro elementos que están acá no son los únicos, porque además está la manera de socializarnos o de relacionarnos con nuestros hermanos. Muchas veces el tener una buena amistad, una amistad de estas personas que son correctas, yo creo que también es una forma de encontrarnos con el testimonio de Dios. Pero en estos cuatro elementos, la Sagrada Escritura de primera, el Catecismo, poco a poco, es un libro muy denso, sin duda que lo es, pero yo creo que en él ahorita se consigue totalmente gratuito, lo puedes bajar en aplicaciones, al igual que la Biblia, puedes todos los días recoger algunos elementos, profundizar un poco. El Catecismo aborda muchos temas éticos y morales que son importantes reforzar en la familia, por eso lo coloco como segundo de izquierda a derecha en sus pantallas. Luego los padres y doctores de la iglesia, porque efectivamente en los escritos de estos santos, de estos protomártires, que muchos fueron los primeros mártires de nuestra fe, los primeros que murieron por amar a Jesucristo y defender su doctrina, ahí tenemos, bueno, santos fundadores, y dentro del carisma teresiano contamos con la dicha de que está Santa Teresa de Jesús, que es una doctora de la iglesia, y por eso abajo les coloco estos cuatro nombres que están acá: Hildegarda de Bingen, Catalina de Siena, Teresa de Jesús y Santa Teresita de Lisieux, porque estas cuatro mujeres son doctoras de la Iglesia Católica, y también sus escritos, y fueron mujeres que en esencia no fueron
eruditas, ni profesionales llamaríamos hoy, ni fueran a universidades, pero tenían una sabiduría, y aquí termino con la última presentación, que es la oración. Muchas veces Dios nos da una facilidad de encontrar soluciones y problemas desde la oración. Esa es la sabiduría que cae por gracia, que nos permite tener, tener ese caminar correcto, y de esa sabiduría gozaban mucho nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, que eran personas que de repente eran amas de casa, que es una gran también labor hermosísima, pero que la realidad de vida pues ha llevado no solamente a esa sana e importante igualdad profesional, sino que también las necesidades económicas pues a veces hacen que los hogares tengan que trabajar hasta los hijos. Pero desde la oración, Dios profundiza y te da desde la humildad, la sencillez de una conciencia pura, no contaminada a veces por tanto cientificismo y tantas cosas, te permite encontrar la pureza de la sabiduría que Él nos regala. Así para terminar, les voy a, como nuestro último encuentro, les voy a decir que necesitamos de ayuda por parte de ustedes. La primera de ellas es que como familia pues edifiquen en sus hogares una iglesia doméstica viva. ¿Qué significa esto, Luis? Bueno, que los hogares tienen que tener espacios para la oración, para compartir valores, para sentarnos en la mesa, y cuando su hijo le diga, o su hija, mamá, pero es que hoy esta me insultó y me dijo tal cosa, es que la maestra no sé qué, usted agarra y introduce desde la sabiduría de Dios, desde la oración, valores. Bueno, hijo, primero, vamos a tratar de no juzgar. Segundo, vamos a tratar de solucionar. Vamos a tratar de que esa ira que tienes ahorita en tu corazón, esa rabia, esa frustración, se transforme en aprendizaje, en crecimiento para ti. Yo creo que empezar a utilizar con nuestros hijos lenguaje, no de fulano me dijo, es que el otro me dijo, es que la maestra me dio feo, es que la maestra no me habló, o viceversa. A veces también desde el equipo docente también tenemos que empezar a ejercitar, o todos los equipos administrativos, directivos, empezar a ejercitarnos desde un lenguaje que edifique. La edificación es sinónimo de construcción, de crecimiento, de que reconozco a mi hermano, de que valoro las diferencias, de que no todos tenemos que pensar igual, pero sí todos podemos construir y remar en una misma dirección para poder ser una mejor sociedad, un mejor país. Segundo, que recoge un poquito de lo primero, es que encuentren espacios para la oración. Y les voy a decir algo muy rápido. Esta pandemia, algo que ha enriquecido mi hogar, sobre todo siempre en tiempos de Semana Santa, donde hemos tenido que vivir las celebraciones desde el hogar, es que hemos empezado a construir espacios de oración. Y nosotros tenemos un grupo que se llama Abrazando Nuestra Fe, mi esposa, una amiga y yo, que esa amiga también tiene su esposo y también tiene su familia, y ese grupo Abrazando Nuestra Fe por WhatsApp, pues de lunes a viernes, de 8 a 9, interactuamos con un grupo de 93 personas, a veces han llegado a ser 100, y compartimos vidas de santos, compartimos rosarios, compartimos formación, pero a partir del Jueves Santo, también por Instagram, empezamos a hacer adoración eucarística virtual. Imagínense ustedes a dónde hemos llegado. Adoración eucarística virtual. Entonces, ¿qué hace este humilde servidor? Agarra mi teléfono, lo pongo una transmisión en vivo de una exposición del Santísimo Sacramento a las 10 de la noche los jueves por esa cuenta Abrazando Nuestra Fe de Instagram, y empezamos a transmitir una adoración eucarística donde lo que yo hago es orar con mi Señor y compartir esa oración en comunidad. Pero eso lo podemos hacer nosotros también desde nuestros hogares. Hay muchos recursos. La tecnología nos está abriendo espacios de encuentro, y como dice un formador en redes, que de hecho va a haber un encuentro del evangelizador digital el 20, 21 y 22, si no me equivoco, pero es esta semana, por catholic.net, es un grupo en Facebook, y van a haber unos ponentes que van a enseñar cómo potenciar la evangelización digital. Y decía, no nos quedemos de brazos cruzados esperando, bueno, cuando todo vuelva a la normalidad, yo me pondré a evangelizar. No, la normalidad no va a volver. En cierta forma tenemos que aprender a vivir con estas nuevas realidades digitales que se han potenciado, que muchas empresas inclusive hoy han entendido y se han adaptado a esta nueva forma de trabajar, nueva forma de vivir el mundo laboral, el mundo de los delivery. Ahora las empresas también están empezando a vender, y eso ya una vez que eso está arraigado con una estructura, con una logística, con una inversión, eso va a formar parte de nuestras vidas. Entonces tenemos que aprender también a encontrarnos con Dios desde lo digital. No solamente prender el televisor para ver películas, para ver juegos, que a mí me encanta. Yo soy un consumidor de películas,
pero obsesivo. Me fascina ver películas, me fascina ver deportes, pero también hay que encontrar espacios para Dios. Y lo último, no menos importante, que practiquen de forma individual el ejercicio del examen de conciencia. ¿Qué significa esto, queridos padres? Que tenemos que revisar, como nos invita el padre Víctor Salomón, tenemos que revisar cómo está nuestra conciencia, cómo están nuestras vidas, cómo está nuestra forma de relacionarnos como pareja, como padres, como vecinos, y también, como dice el juicio, no solamente centrarnos en yo no he robado, yo no he matado, yo soy bueno, a mí me tocará un puesto a la derecha del Padre. No, también tenemos que pensar cuántas personas hemos dejado de ayudar. Revisen sus closets, vean cuánta ropa tienen ahí que tienen años que no usan y que de repente alguien pudiera necesitar zapatos, juguetes, comida. Hay mucha necesidad en nuestras calles y creo que también Dios nos invita a hacer un apostolado del servicio, porque eso también es llevar la misericordia de Dios a otras personas, es llevar el amor de Dios a otras personas. Bueno, queridos padres, no les quito más tiempo porque son las 9:10 y en 20 minutos va a empezar el encuentro con los jóvenes, lo cual me emociona mucho. Les agradezco de verdad todos sus comentarios. Gracias, Leris, también Leris fue la primerita que se conectó de las 7:30. Estaba conectada Leris, agradezco su motivación. La profesora Leris de preescolar, de la etapa inicial. Y gracias también a todos los que pues se han brindado y se han regalado este tiempo. A mí me fascina compartir con ustedes, esto me encanta y yo le decía a mi esposa en estos días que si yo pudiera vivir de esto, pues sería maravilloso, pero no en un sentido comercial, sino sencillamente que seguir trabajando, pero también dedicarle tiempo a la evangelización, porque para mí mismo esto es crecimiento. No piensen que yo estoy más adelantado que ustedes, yo camino con ustedes también para preparar estos encuentros, tengo que formarme, tengo que orar mucho, tengo que encontrarme con mi propia verdad, porque quien les habla es igual o hasta más pecador que ustedes. Quien les habla también se equivoca, también se deja ganar a veces por la rabia, por la soberbia. Así que vamos adelante, disfruten este día de la misericordia y cuenten, den alabanzas el día de hoy de que tienen al Dios de la misericordia, que eso no es poca cosa. No es el Dios que esclaviza, no es el Dios que te pide sacrificio, no es el Dios que te pide que sufras, no. Es el Dios que te invita a vivir su misericordia, que te hace vivir en paz, que te hace vivir en perdón, que te hace vivir en gracia, que te dice, yo conozco tu vida y te amo, y nunca habrá nada que hagas que aparte mi amor hacia ti. Esa es la reflexión final, ese es el cierre de este encuentro. Así que bueno, bendecido domingo del Señor, traten de escuchar la misa por YouTube. Dios nos bendiga, nos vemos en la acción. Me quedo conectadito mientras ustedes van saliendo para yo ser el último en retirarme y cerrar la puerta. Dios los bendiga.